Ángel Esteban es catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Granada desde 2009 y visiting professor en las universidades de Delaware, Montclair State y Brown University. También ha sido profesor invitado en más de 30 universidades europeas, americanas y asiáticas. Realizó su doctorado en la Universidad de Granada sobre la influencia de Becker en Martí, por el que recibió el premio extraordinario de doctorado y con el que fue finalista del premio Casa de las Américas y de la Academia Sevillana de Buenas Letras. Ha realizado 25 ediciones de obras clásicas, que no voy a mencionar todas, pero entre otras, obra clásica de José Martí, Gabriel García Márquez, Julio Ramón Ribeiro, Juan Montalvo, Mario Vargas Llosa, Jorge Edwards, Pablo Neruda, Javier Cercas, Gustavo Pérez Firmat y Leonardo Padura. Además, ha también publicado 2 libros de poesía y creo que una novela. Sus últimos títulos publicados son, menciono algunos, Cuando llegan las musas, cómo trabajan los grandes maestros de la literatura, de 2002, Gabo y Fidel, El paisaje de una amistad, 2004, Literatura cubana, Entre el viejo y el mal, 2006, de Gabo a Mario, La estirpe del boom, 2009, El flaco Julio y el escribidor, Julio Ramón Ribeiro y Mario Vargas Llosa, Cara a cara, 2014, El escritor en su paraíso, 30 grandes autores que fueron bibliotecarios, 2014, Narrativa histórica cubana, la obra literatura de Julio Travieso Serrano, 2014, y El hombre que amaba los sueños, Leonardo Padura, Entre Cuba y España, de 2018. Sus obras han tenido traducciones a 9 diferentes idiomas: francés, inglés, polaco, chino, japonés, coreano, árabe, turco y portugués. Ustedes saben que una obra crítica llega a tantas traducciones, realmente es extraordinario. Es autor también de 2 centenares de artículos en revistas especializadas y ha editado más de 20 antologías y libros de conjunto sobre temas diversos, como la relación de la literatura latinoamericana con otras partes o las poéticas del fin del mundo y las distopías actuales. Dirige desde hace 2 años en la Universidad de Granada el máster oficial en estudios latinoamericanos, enfocado no solo en la orientación académica, sino también en la formación para la gestión cultural en diversos ámbitos de América Latina, como editoriales, revistas literarias, museos, exposiciones, galerías y entidades públicas y privadas interesadas en la difusión de la lengua y la cultura, como ayuntamientos, diputaciones, asociaciones, fundaciones culturales, bibliotecas, etc. También coordina el grupo de investigación Hubris, Literatura y Cultura Latinoamericanas y dirige la revista Letral. Ha dirigido 23 tesis doctorales y ha participado en programas de máster y doctorado de diversas universidades, además de la de Granada, como la Sorbona, la Sapienza, Salamanca, la Oriental de Nápoles, Delaware, Heidelberg y La Habana. Bueno, como les dije, fue muy difícil seleccionar el tema. Hoy nos va a hablar Ángel de uno de sus tantos autores de los cuales es especialista, Alejo Carpentier. Ángel, otra vez, muy bienvenido acá en Viena. Estamos realmente muy contentos de tenerte acá. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Yo me voy a sentar para manejar bien el PowerPoint. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación y de todo el Instituto de Romanística de la Universidad de Jena. Yo es la primera vez que estoy aquí y bueno, pues me, me siento muy contento porque por hablar también veo que un público muy conocedor
de literatura y muy interesado en los temas latinoamericanos. Y bueno, este es uno más de los temas que últimamente estamos trabajando. Este tema sobre los narradores en Carpentier es un tema que estamos, la profesora Yanelis Aparicio, que es de la Universidad Internacional de La Rioja, que, bueno, que es mi esposa y que es cubana y que trabaja sobre todo en literatura cubana, y yo estamos realizando como una investigación más amplia sobre los narradores en Carpentier. Y entonces la primera cuestión que hemos trabajado es los narradores bajo sospecha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, mm, claro, entre el autor y el narrador puede haber una distancia que puede ser X, puede ser una distancia muy, muy grande, una distancia muy pequeña, una distancia mínima, incluso que el mismo autor, el narrador tenga el mismo nombre y se suponga, ¿no? Se parta de ese pacto. Bueno, estas cosas que se han estudiado muchísimo en la teoría literaria sobre las relaciones entre los autores y el narrador y las autobiografías. Evidentemente, lo que escribe Carpentier no son autobiografías, son novelas, pero en muchas novelas y sobre todo en novelas históricas, el narrador, mmm, leyendo a fondo la obra de Carpentier, la narración de Carpentier, conociendo a Carpentier, ese narrador queda un poco bajo sospecha porque Carpentier aparece mucho. Es decir, aunque no tiene nada que ver el autor con el narrador, Carpentier aparece mucho. Y eso se ve, bueno, es lo que voy a tratar de poner un poquito en estas dos novelas, que estamos trabajando más, pero bueno, hemos empezado con la Pera Sombra y con el curso del método, y brevemente, pues esto es un tema más largo, pues voy a dar unas indicaciones sobre por qué a nosotros nos parece que hay que poner a los narradores bajo sospecha. Voy a empezar hablando de la persona, pero antes sí quería por lo menos dar como un par de pinceladas. A ver, esto, así, un par de pinceladas eh, sobre algún aspecto que nos pueda ayudar a, a manejar este tema, ¿no? Pues primero tiene que ver con aquello que decía Ricardo Piller sobre Borges. Esto se puede ver, ahí detrás hay una foto de un momento en el que él, esas famosas conferencias que él dio en Buenos Aires, cuando ya se jubiló, creo que ya estaba jubilado de Princeton, y volvió a Buenos Aires y dio una serie de charlas, creo que fueron 5 o 6, que luego bueno, fueron, eso se ha publicado, está grabado, ¿no? Entonces hay un momento en el que dice Ricardo Piglia que Borges trabaja expandiendo los espacios de acumulación de lo que lee. Claro, evidentemente en Borges hay mucha elaboración de lo que él sabe. Entonces dice primero una cita, un conjunto de citas para Borges. Un conjunto de citas supone un texto que puede ser un ensayo, un cuento, y un montón de textos, un conjunto de textos son un libro. Es decir, fundamentalmente en Borges hay mucha más erudición que imaginación. Viene como a decir. Y entonces dice que la erudición, a él, esta idea me gustó mucho. Eso. La erudición en Borges funciona como sintaxis, porque permite articular una cosa con otra. Igual que sintaxis, yo tengo un sujeto, le pongo un verbo, un predicado, un complemento, otro complemento, y eso mismo es lo que hace Borges, no desde el punto de vista sintáctico, sino desde el punto de vista del contenido de lo que él dice. Es decir, que esa erudición le funciona como sintaxis para crear sus historias. Y dice que evidentemente que la erudición en ese sentido es una forma de narrar. Claro, pues yo lo que he aplicado un poquito esto que aprendí. Evidentemente son dos autores absolutamente diferentes, muy diversos, empezando porque bueno, uno es argentino y el otro es cubano, y el barroco latinoamericano defendido por Carpentier no tiene mucho que ver con el concepto de literatura que tenía Borges, pero sí creo que en Carpentier hay mucho de esto, porque también Carpentier es un escritor con muchísima erudición, con muchísimo conocimiento. Sabemos que Carpentier
sabía de arquitectura, de música, literatura, historia, antropología, es decir, un hombre muy, muy bien formado, fue periodista también, etcétera. Entonces, en Carpentier, en su obra narrativa, hay un deseo de mostrar la información que sabe. La erudición que sabe, y creo que de alguna forma también, en muchos momentos, también para él la erudición funciona como sintaxis, porque también es que son datos que unen unos con otros de su amplísimo conocimiento de tantos temas y que le permiten configurar una página o un capítulo. Pues claro, Borges es distinto porque él solo escribió cuentos y Carpentier tiene pues, novelas larguísimas, ¿no? Barrocas. Pero bueno, pero esa idea primera no sirve. Y la segunda idea es aquello que decía Robin Lefebvre, profesor de la Universidad Libre de Bruselas. En un artículo de hace ya unos 15 años así, sobre la narrativa histórica, la novela histórica. Él ha escrito bastante, también escribió un libro sobre novela histórica. Él decía, para empezar a explicar lo que para él es decir cada novela histórica dentro de este contexto que ahora se habla mucho en los últimos años sobre la novela postmoderna, bueno, la novela que ya no respeta ¿no? los criterios de la novela moderna, los criterios históricos al 100%. Bueno, él decía que, que había que diferenciar entre el pensar literario y el pensar histórico. Es decir, el novelista tiene ciertos rasgos de pensar histórico, pero no se atañe a la metodología o a los cauces que le da el método científico, sino porque él tiene un pensar literario. Tú decías, el pensar histórico proviene de la visión científica. Es decir, un pensamiento que se basa en documentos, tratar documentos y sacar datos sobre los documentos e interpretar lo que hay. Hay unas categorías hermenéuticas racionales que se plantean, ¿no? En el pensamiento científico y entonces se trata de abstraerse de todo lo subjetivo y lo afectivo, porque hay que dar el dato concreto, hay que ser fiel al espíritu científico que nos viene desde el 19, desde las ideas sobre la ciencia, ¿no? Es decir, cómo las ciencias humanas, yo creo que ahí Alemania tiene mucho que ver en esto, ¿no? En todo el romanticismo, cómo las ciencias humanas de repente aparecen al lado de las ciencias de la vida, por así decirlo, y el sistema de progreso en ese tipo de ciencias va a ser parecido. ¿Qué pasa con el novelista? El pensamiento novelista no tiene que ver con el científico, porque no tiene los límites metodológicos de la ciencia. Dice Lefebvre que es un pensar plenamente humano, que asume espontáneamente su propia historicidad y su afectividad y se da al ensueño especulativo y está abierto al mito. Reivindica la triple dimensión de lo subjetivo, lo afectivo y lo racional. Todo esto, evidentemente, en el pensar histórico no lo tenemos. Pero la novela histórica, que participa del tema histórico, tiene una manera de funcionar distinta a la pensar histórico al literario, ¿no? En ese sentido, el literario asume ciertos rasgos de lo histórico, pero acepta lo subjetivo, lo afectivo y lo racional. Vamos a ver entonces cómo esto se puede manifestar en los narradores de Carpentier. Vamos a empezar a hablar un poquito del arpa de la sombra. Bueno, podríamos decir que es una de las primeras grandes novelas de ese momento, los años 70, en los que se empieza a hablar de manera más seria y se empieza a hacer de manera más seria todo esto que se ha llamado la nueva novela histórica o la novela postmoderna. Esto de los años 90 ya se empieza de una manera, ¿no? Como a estructurar más, ¿no? A través de los estudios de Menton y toda esta gente. Bueno, entonces, lo que ocurre es que cuando El Ápera Sombra se publica en el año 79, que es justo el año anterior al que muere Carpentier, es la última novela que él está junto con su gran novela sobre esas novelas muy largas sobre la Revolución, pues, o sobre Cuba, si se quiere, como una metáfora de lo que es la Revolución cubana, pues estas novelas, o esta novela, cuando empieza a ser estudiada por los críticos, lo que hacen referencia, a lo que más referencia hacen es, por ejemplo, Roland Ford y Andrés Sanlúc, estamos en los años 81, 82, es decir, 2 años y 3 años después de haberse publicado la novela, los primeros artículos que se hacen sobre esa novela ponen el énfasis en que
ese Colón es un Colón, el Cristóbal Colón de la Pera Sombra es un Colón deformado. Es decir, se nos explica la historia de Cristóbal Colón, hay 3 capítulos. El primer capítulo se habla de ese italiano que viajó, que fue ¿no? requerido por Chile, por el presidente de Chile, para más o menos negociar cómo podía ser la iglesia chilena en el momento en que ya era independiente y tenía que deshacerse del yugo de España. Entonces, bueno, era una manera de, ¿no? O'Higgins, ¿no? De manejar ese asunto, ¿no? Pero, y ese personaje joven que va a Chile y que le apasiona a todo el mundo latinoamericano, después se convierte en papa y es el que quiere canonizar, ¿no? Que beatificar a Cristóbal. La segunda parte hay un monólogo, una confesión de Cristóbal Colón, muy larguísimo, ¿no? Que explica toda su vida, y en la tercera parte pues se explica cómo fue ese proceso de beatificación, que finalmente salió negativo, que Colón no fue beatificado. Bueno, entonces, esa novela, cuando se empieza a estudiar, lo que más llama la atención a estos autores es que es un Colón que está deformado, que no se parece al Colón real. Eh, claro, cuando todavía no se había profundizado demasiado en esos estudios sobre la novela histórica, la novela moderna, pues lo que se trataba era de ver si realmente, ¿no? estos primeros artículos, si realmente ese Colón era un Colón verdadero y era un Colón que se podía ¿no? difundir, ¿no? Me imagino que se puede difundir. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer, entre otras cosas, Carpentier con esta novela? Quiere deconstruir el mito, acabar con la falsa imagen casi hagiográfica en la historia convencional, leer entre líneas los escritos de Colón porque sugieren más de lo que dice. ¿Y qué es lo que hace realmente? ¿Qué es lo que hace realmente Carpentier ahí? Entre otras cosas. Bueno, propone una absoluta erudición como ocurre en la mayoría de sus escritos, no solo en sus novelas, sino también en sus ensayos. Es la erudición, esto que decíamos, de la erudición que se identifica con la sintaxis, que funciona como sintaxis. Entonces, fijaos, en el Colón que nos da Carpentier hay un conocimiento casi perfecto de los textos sagrados, de libros, de un montón de libros de viajes, de ensayos filosóficos de elevada profundidad, de obras literarias muy diversas, de civilizaciones e idiomas alejados en el tiempo y en el espacio, por lo menos no tanto idiomas como civilizaciones. Tratados científicos sobre aves, sobre plantas, animales marinos y terrestres, compendios de geografía y de navegación. Es decir, tenemos a un Colón del que en principio, si conocemos bien la biografía de Colón, ya tenemos que sospechar. De momento no lo identificamos con Carpentier, ahora veremos cómo se le puede relacionar con Carpentier, pero tenemos a un Colón que nos fascina por todo el conocimiento que tiene de tantas cosas, ¿no? Cuando sabemos que realmente Colón es un hombre con mucha ambición, con muchas ganas de conocer, con mucha ansia de información, pero no era realmente un erudito en la forma en que Carpentier es erudito. Vamos a ver primero, brevemente, cuáles fueron las lecturas de Cristóbal Colón, las que se conocen, que realmente él utilizó, ¿no? Que él conoció en su formación. Formación bastante autodidacta. Sabemos que, aunque su hijo dice que él estudió en la universidad, no se sabe si realmente Colón llegó a ir en algún momento a alguna universidad. Bueno, las nociones tolemaicas se difundían hasta el Renacimiento. Evidentemente él conocía, sabía, tenía nociones de eso, algunas nociones de eso. Había leído El Milión de Marco Polo, había leído la historia del Reino Vestarum de Neas Silvio Piccolomini, fue el Papa Pío II, año 477, que es un momento, esa época anterior a los viajes a América, es la época en que él se está formando y en que él empieza a ver la idea de poder irse hacia el oeste, desde Europa,
bueno, con la posibilidad de encontrar nuevas tierras o de llegar a las Indias, por ahí. También la Imago Mundi, de Pierre Dailly, es la misma época que la del Pontífice. Y luego, aparte de estos libros, que son libros muy directamente relacionados con sus intereses, también había leído la Biblia, la etimología de San Isidoro, que es un libro muy útil. Había leído San Agustín, sabemos que había leído Media de Séneca, algunas sagas nórdicas e incluso el libro Buenamo. Estos libros, quizá a veces, algunos de ellos no, quizá no enteros, pero sí tenía conocimiento sobre este tipo de libros. Pero ya está, no mucho más, no mucho más. Claro, si nosotros nos fijamos bien, sobre todo en el segundo capítulo, el capítulo de la Pero Sombra, que es toda la autobiografía, confesión de Colón, realmente es mucho más lo que sale allí de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y además muy bien explicado y muy bien entendido, muy bien entendido. Entonces tenemos a un Colón mucho más moderno y mucho más culto en la novela Carpentier que en la realidad. Y ahora la pregunta sería, ¿puede existir cierta empatía, a pesar de que que Carpentier quiere es desmitificar esa figura agiográfica, ¿no?, que se tiene de Colón? Como sabemos, Carpentier siempre estaba, Carpentier en casi todas sus obras, por no decir en todas, hay un análisis constante del aquí o del acá y el allá. Es decir, hay un interés por el mundo europeo casi tan fascinante como el interés por el mundo americano, pero siempre poniéndose en su sitio. ¿Dónde ponernos en su sitio, no? Y sobre todo lo que le interesa es el siglo XVIII y el siglo XIX, le interesa muchísimo, ¿no?, indagar sobre esto. Es curioso, el siglo de las luces es una novela que se llama El siglo de las luces, sería el siglo XVIII, pero que tiene que ver con algo que está ocurriendo más en el principio del XIX que en el XVIII. Esa conjunción de lo que está pasando en el siglo de las luces y en el siglo XIX es lo que más le interesa a él, ¿no?, que es cuando se producen las revoluciones, yo creo que es la zona de la historia que más le interesa. Y entonces, mm, se puede ver la pregunta sería, una cierta empatía entre el Colón que nos presenta y él mismo. Es decir, sus propios intereses como erudito, como lector, como intelectual, como conocedor de la historia del siglo XVIII, del siglo XIX, sobre todo, incluso más que la del XVI, ¿no?, que la del XV y XVI. Mm, Hay dos cosas muy interesantes que nos hacen comparar dos autores o relacionarlos. Una es la curiosidad insaciable. Yo creo que es un aspecto en el que coinciden bastante los dos. Y luego el espíritu de superación. Me parece que también son como dos aspectos en los que ambos Colón, digamos, y Carpentier coinciden. Pero fijaos, hay frases como a la que he puesto aquí: dice, cada día hallaba mayor gusto en estudiar el mundo y su maravillas. Ese es el capítulo en el que Colón cuenta su vida. Cada día hallaba mayor gusto en estudiar el mundo y sus maravillas. Y de tanto estudiarlo tenía como la impresión de que el mundo me abría poco a poco las puertas arcanas, tras de las cuales se ocultaban portentos y misterios aún tenidos en secreto para el común de los mortales. Tenía ansias de saberlo todo. Envidiaba al rey Salomón. ¿No? Hay aquí una serie, ¿no?, estas ansias, ¿no?, de conocer, toda esta curiosidad insaciable, de superación, ¿no?, de conocimiento. Creo que describe tan bien a Colón como a Carpentier. Yo creo que incluso a Carpentier un poquito más que a Salomón. Vamos a ver cosas concretas que nos hacen ya empezar a sospechar más. Uno de los libros que más se cita en la autobiografía de Colón, en La Sombra, es el libro de los reyes, primero de los reyes. Hay un conocimiento exhaustivísimo de ese libro, ¿no?, que nos hace pensar en alguien que lo ha leído analizándolo muy a fondo, ¿no?, como para... en esas citas, no son citas eruditas, no son citas agarradas de otras citas. Hay un conocimiento muy profundo del libro, ¿no?, de ese libro, que hace sospechar esa erudición no tan profunda, ¿no?, de lo que sabe Colón sobre ese libro. O, por ejemplo, un asunto como la potencia de Salomón dice lo siguiente: ya ese tipo de exageración muy propia del barroco latinoamericano y propia de Carpentier en muchas cuestiones, dice, no, Salomón podía tirarse, según el color de los días y los rumbos de su antojo, 700 esposas nupciales
sea, principales, y 300 concubinas, sin hablar de las forasteras, de las itinerantes, de las inesperadas, como la de Saba, que hasta pagaban por hacerlo. Dice, secretos, sueños de todo hombre verdadero. Esta frase, este tipo de declaraciones, este tipo de detalles que aparecen en muchas de las obras de Carpentier, mm, cuesta, cuesta entenderlo en Colón si nosotros conocemos sus escritos, ¿no? A veces en Colón era muy parco, ¿no? En las descripciones. Dice, aquí lo que hay son pájaros y hay árboles, y pájaros, y no describe mucho más, ¿no? ¿no? En Colón no distingue demasiado y entonces él quiere dar más cuenta de otras cosas que de estos datos, ¿no? ¿no? Tan complejos. O, por ejemplo, hay otro momento en el que hay una enumeración de tipos de seres desfigurados en Extremo Oriente, y entonces se sabe que eso él lo ha sacado, bueno, Carpentier, lo ha sacado del libro de las maravillas del mundo, de Juan de Mandavila, de 1356. Pero no sabemos hasta qué punto Colón tuvo conocimiento de ese texto. Entonces, claro, el asunto es, ¿realmente Colón tenía toda esa erudición o es algo que Carpentier, ¿no? le ha añadido a Colón haciendo su propia erudición la de Colón? Y en todo caso podría ser incluso una ironía con respecto al personaje. También en San Jerónimo, cuando se describe al fauno el caprípedo, que pues, dice que puede ser un excelente cristiano, también este tipo de frases o de expresiones o de comparaciones no parecen propias de Colón, parecen más propias de eso. Es decir, podríamos ver todo lo que hay de real maravilloso en el texto, en la autobiografía de Colón, en la confesión de Colón, es algo que nos cuadra totalmente con la imagen que tenemos de él, o más bien nos suena, ¿no? a Carpentier. Eh, Esta frase, tenemos muchas cosas porque nuestro limitado entendimiento nos hace creer que son imposibles, pero mientras más leo y me instruyo, más veo que lo tenido por imposible en el pensamiento se hace posible en la realidad. Para cerciorarse de ello, basta con leer los relatos y crónicas de animosos mercaderes, de grandes navegantes. Mas pienso que aún he leído poco. Debo conseguirme más libros, libros que traten de viajes sobre todo. Podemos pensar, evidentemente, que la ambición de Colón por saber cosas le puede llevar a escribir esto. Pero no hay aquí algo muy claro que tiene que ver con ese Carpentier que está hay un montón de entrevistas en la de Carpentier, le preguntan por lo real maravilloso y que se siempre contesta lo mismo. Yo he leído últimamente a fondo todo el, el volumen, son no sé cuántos son, 400, 500 páginas de entrevistas que se publicó en Cuba. Eh, pues más o menos por la época de su muerte, son entrevistas que llegan hasta el año 79, hasta el último es del año 80, ¿no? Y se publicó un poquito después de eso, entrevistas desde como 30 años antes, por lo menos, ¿no? Muchas entrevistas, cuando habla del Real Maravilloso, en lugar de explicar el año 49, a veces lo dice, el año 49 cuando publiqué no, la primera novela, El Reino de este mundo, entonces en el prólogo dije, no sé, a veces dice eso, pero muchas veces no dice eso, dice, el, lo real maravilloso está en los viajeros españoles que estuvieron en América y ellos veían algo que les llamaba mucho la atención, que no sabían lo que era lo real maravilloso, que no son capaces de describirlo con un lenguaje propio porque son europeos y entonces nosotros, cuando se habla de lo que está pasando en los años 60, 70, el realismo mágico o lo real maravilloso, nosotros lo que hemos tenido que hacer es, habiendo leído eso y habiendo vivido y somos de aquí, hemos tenido que buscar el lenguaje adecuado para poder contar todo esto y para que la gente entienda lo que es
lo real maravilloso, en el caso de Carpentier. Pero siempre hace referencia, a veces es Bernal Díaz Castillo, al que cita, a veces cita a Hernán Cortés, es decir, constantemente está en diversas fases de su vida, porque estas entrevistas son en muchos años distintos, en distintas fases de su vida, está haciendo referencia a lo que se escribió en aquellos años, en el siglo XVI sobre todo, para reflejarse él como autor de lo real maravilloso. Eso me parece muy interesante, el interés que tiene por estas escritores, también por Colón. Es verdad que a Colón, es curioso, porque a Colón no lo cita. ¿Por qué no lo cita? Probablemente porque Colón, eso, porque en Colón había parquedad a la hora de... Porque a lo mejor a Colón tampoco le interesaba escribir estas cosas, le interesaba más ver si los indígenas eran cristianos o no, entonces ya se le había, ¿no? Eso que tenía que hacer, que le mandó la reina, que es convertir al cristianismo a todos los que vivían por allí, ya no lo... Entonces él estaba esperando que no hubiese un cristiano. Y el oro y la religión. Entonces, eso es lo que más le interesaba. Entonces, esas descripciones de él no tienen mucho que ver con con lo real maravilloso. Sin embargo, hay en Carpentier sí que hay. Cosas ahora propias de esa nueva novela histórica o novela postmoderna que nos hacen pensar, y estas sí son mucho más concretas, nos hacen pensar en Carpentier sí o sí. Hay ciertas intertextualidades y ciertos anacronismos propios de este tipo de novela, de la nueva novela histórica, que son muy de Carpentier. Por ejemplo, las citas que hace, eh, las citas que hace Colón de El retablo de las maravillas, de Cervantes. Que Colón cita esa obra en varias ocasiones. Esa obra se publicó en 1615. Colón llevaba ya pues, un siglo, ¿no? Muerto. Claro, esto es propiedad novela histórica postmoderna. Pero es que, claro, lo citas sin citar las textualidades. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, evidentemente no tenemos por qué descubrir qué es Carpentier que está detrás de todo eso. Pero si uno lee lo que Carpentier dice de Cervantes y de alguna de sus obras, incluida esta, es decir, ¿qué es lo que admira Carpentier de Cervantes? Que fue capaz de hacer universal lo local. Entonces luego cuando uno mira, es como una obsesión de Carpentier con Cervantes, que fue capaz de hacer universal lo local. Un lugar del que nadie hablaba, que no existía prácticamente en La Mancha, no he perdido ahí, que hoy en día todo el mundo lo conoce. Cualquier persona que vaya a España a hacer turismo quiere ir a La Mancha porque quiere ver las cosas de la ruta del Quijote, quiere ver los molinos y quiere ver todo eso. Claro, entonces él consiguió hacer universal lo local. ¿Qué es lo que Carpentier está diciendo desde los años 20? Desde los años 20. Es decir, desde que se funda La Vanguardia en Cuba, que la funda él, todo en el año 27, la revista Año de Avance y todos estos escritores de esa época, él que ha llegado de París y ha visto el surrealismo y se ha hecho amigo de estos escritores surrealistas, le cité mucho de No, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer Carpentier ya desde los años 20 con su poesía? Y sobre todo desde el Ecuador llamado del 33. Años 20-30, momento de la vanguardia. ¿Qué es lo que quiere hacer? Él lo dice. América Latina tenemos que convertir nuestros mitos locales en mitos universales. Tenemos que hacer lo que hicieron los griegos. Eso es como la obsesión de Carpentier de esos años. Entonces, claro, cuando uno ya ve estas citas de Cervantes, conecta una cosa con la otra y ve que Carpentier está muy presente ahí. Pongo el reloj para no echarme la hora porque tenemos que seguir desde las 8 y quiero también dejar tiempo para que haya preguntas, intervenciones. Este me parece mejor todavía, el segundo, el romance de la casa de infierno, de Lorca. Yo me la llevé al río pensando que era mozuela, pero tenía amarillo, todas estas cosas. Este famoso romance de Lorca, que en un momento dado dice Colón,
cuando yo me la llevé al río por primera vez, creyendo que era mozuela, fácil fue darme cuenta que antes que yo había tenido marido, lo cual no me impidió, por cierto, recorrer el mejor de los caminos en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Esto también, esto al final también son partes del romance de... Entonces él, digamos que está poniendo en prosa ciertas partes del poema de García Lorca, intertextualmente, y esto es lo que esto es lo que dice Cristóbal Colón, uno de sus momentos de su autobiografía, ¿no? Bueno, esto podría ser, cualquier escritor de la histórica postmoderna puede hacer estas cosas, ¿no? Esto es perfectamente posible. Pero claro, cuando nosotros sabemos lo que dice, lo que piensa Carpentier de Lorca y lo que alaba Carpentier de Lorca, que es la música y la amistad, entonces sí nos ponemos un poco en guardia. Carpentier, en ese mismo volumen de entrevistas, cita a Lorca un montón de veces, y lo cita siempre en estas, la musicalidad, por la musicalidad, y su concepto de la amistad, y la amistad y todo esto, ¿no? Creo que esto es importante, ¿no? Y me parece que cuando ha elegido una intertextualidad, cuando ha elegido ciertas intertextualidades, las ha elegido de una manera muy consciente y se puede ver su mano ahí. Y por supuesto, hay un tercer punto, son muchos más, pero bueno, yo he elegido estos tres porque creo que son muy claros, que es el pensamiento marxista. Claro, decir que Colón puede tener un pensamiento marxista es otra vez incurrir en este asunto, ¿no? de la novela histórica postmoderna que hace lo que quiere con los tiempos y, bueno, las interseccionalidades son... Pero que esa interseccionalidad también es muy interesante. Dice Colón, cuando ha llegado allí y tiene todo este problema con, a ver, pues, con el oro y qué va a hacer con lo que porque tiene que responderle ese dinero que le ha dado la reina, tiene que responder ante todo eso. Entonces está pensando y dice, ya que no doy con el oro, hay un momento en que dice, ve que no hay tanto oro como para que la reina se pueda sentir contenta con lo que está sacando. Ya que no doy con el oro, pienso yo, puede el oro ser sustituido por la irreemplazable energía de la carne humana, fuerza de trabajo que se sobrevalora en aquello mismo que produce, dando mejores beneficios, en fin de cuentas, que el metal engañoso que te entra por una mano y te sale por la otra. Es decir, yo puedo ganar más dinero que con el oro explotando. Pero esta terminología, que nos suena mucho a la idea de la plusvalía y de la explotación de Marx, es muy interesante porque también sabemos, conociendo a Carpentier, sabemos cuál es su pensamiento, ¿no? Mucho antes de que existiera la Revolución Cubana y que el gobierno cubano hiciera, ¿no? O sea, entrar en la órbita de la Unión Soviética, que se fue en el 61, fue 2 años más tarde de triunfar la revolución, hasta el 61, y de hecho cuando Fidel Castro le preguntaba al principio que si su pensamiento era marxista, decía que no tengo nada que ver con eso, y esto no vamos a hacer aquí una revolución comunista y marxista. Eso fue antes del 59, en entrevistas, y por supuesto después del 59. Y esto llegó en el 61, por mucho antes que eso, ya desde los años 20, y sabemos que Carpentier estuvo en la cárcel precisamente por eso. Pues él ya tenía un pensamiento marxista, y lo difundía sin ningún tipo de problema. Entonces creo la lección de intertextualidad nos sirve mucho para saber, para sospechar de alguna manera del narrador. Bueno, vamos a ver un poquito sobre el recurso del método, algunas cosas también breves, entre un trabajo más amplio. El recurso del método también es una obra en la que podemos ver a Carpentier, podemos ver cómo funciona Carpentier. Y ciertos narradores, sabemos que es una novela muy compleja, hay muchos narradores, no, porque también pasan en La Pared Sombra, hay varios narradores, ¿no? En diversas partes de la novela. Bueno, también sabemos que él estuvo interesado en la figura de los dictadores desde mucho antes de la época del boom. Por ejemplo, pues, el retorno de un dictador en el 33. Pero bueno, también es conocido que se interesó muchísimo por el tema de los dictadores
en la época del boom, porque él estuvo, aunque evidentemente como generaciones de una generación anterior, como Cortázar también lo era, pero estuvo en esa nómina del boom, ¿no? Se le introdujo, ¿no? Como otros autores, no solo a los que habían nacido en los años finales de los 20 y principios de los 30, sino también a autores anteriores. Cortázar es del 14 y Carpentier es todavía muy anterior, un poco anterior. Pero estuvo ahí, ¿no? Y de hecho el recurso del método está dentro de esa órbita de los años 70, ¿no? de la, del boom. Y también se sabe, esto ya ha sido explicado por muchos críticos, también se sabe que en cierto momento, cuando ya se hablaba del boom, cuando ya se hablaba del boom, al final de los 60, principios de los 70, hubo como una idea entre de los narradores, los más importantes de la época, tanto Carpentier, que ya era un escritor muy conocidísimo de una generaciones y de generaciones anteriores, como Cortázar, como García Márquez, como Vargas Llosa, como Jorge Edwards, como Donoso, como tantos otros, tuvieron la idea de escribir el libro del boom, ¿no? El libro del boom, que iba a ser un libro sobre los dictadores. Entonces, cada uno haría un capítulo sobre un dictador de su país. Entonces, incluso Carlos Fuentes se pasó un montón de tiempo viajando, visitando a unos y a otros, porque Carlos Fuentes estaba siempre entre México y París, más o menos, ¿no? Vivía en México, pero iba mucho por Europa, y él visitaba a unos y a otros ¿no? Para que escribieran ese libro que nunca se llegó a escribir. Pero hay muchos testimonios en las cartas de ellos, de todos estos escritores, hay muchos testimonios de eso. Bueno, eh, entonces, bueno, ahí nacieron esas novelas que luego cada uno escribió y publicó por su cuenta, García Márquez, Patriarca, etc. Vargas Llosa es curioso, porque Vargas Llosa tenía la idea de la fiesta del chivo desde esa época. Claro, el Fiesta del Chivo no es un dictador de su país, pero él estuvo también involucrado en ese libro, pero ya había hecho sus pinitos, Conversación en la Catedral. Evidentemente no es una novela de dictador, pero hay mucho trabajo sobre ese tema, ¿no? Como ya él mismo ha comentado en muchas ocasiones. Entonces, mm, eh, eh, ¿cómo me interesa indagar en esos narradores bajo sospecha, sabiendo cómo es Carpentier? Pues en un momento dado él explica, en varios momentos, eso lo explica en muchas ocasiones, yo he sacado una de ellas en la que dice los tres tipos de dictadores que para él existen y qué es lo que le interesa. Dice, el primer tipo de dictador es el general militar de pistola y fuste o caudillo bárbaro, como López en Paraguay, Miguel Ángel en Bolivia o Jaime Gómez en Venezuela. Y luego está el dictador a secas, que tampoco sabe bien qué quiere decir eso, un dictador a secas. Que no es un militar de pistola y fuste, sino que es simplemente un dictador. Bueno, Machado, es decir, un caudillo que tiene todo el poder y que trata de hacer cosas, digamos así, positivas para su país, aunque, claro, aunque ello significa que no hay libertad en el país, ¿no? Machado en Cuba, por ejemplo, fue un dictador muy represivo, pero también un dictador que hizo, que, que realizó muchas obras públicas, digamos, importantes para Cuba, que todavía son importantes, como la carretera central, ¿no? Un montón de cosas. Pero dice que ese dictador suele ser bastante inculto en caso de analfabeto. Y luego está el tercer tipo, que es el que le interesa a él, que es el tirano ilustrado, como Estrada Cabrera en Guatemala o Guzmán Blanco en Venezuela. Entonces, esta elección que él hace del dictador que le interesa no es aleatoria, porque hay una mezcla de rechazo y de fascinación. Hay una empatía, no hay un rechazo. Si uno lee el recurso del método, no hay un rechazo al dictador, claro, hay un rechazo a los métodos dictatoriales, pero en la figura del dictador hay como una especie de, en algunos momentos, hay como una especie de empatía o de fascinación por ese dictador que se va a París y que le gusta la música clásica, y que conoce música clásica, conoce el arte, la literatura, y que habla de eso y que escribe. Claro, evidentemente ahí tenemos a un Carpentier pensando en ese dictador que de algún modo le fascina. ¿No? Le fascina. Es decir, yo creo que muchos de estos escritores se han sentido fascinados. Bueno, el caso de García Márquez es clarísimo. No es lo mismo porque García Márquez, la fascinación que tiene por
por Fidel Castro, en concreto, ¿no? Bueno, y Torrijos, un montón de, digamos, caudillos, vamos a llamar los caudillos en general, era distinta, porque lo que le interesaba a García Márquez no era que fuera ilustrado, que supiese mucho, sino el poder. O lo que le fascinaba a García Márquez de Fidel Castro, por ejemplo, era cómo una persona puede obtener el poder y mantenerlo y tener un prestigio, ¿no? Tener un carisma que le lleva a que la gente no solo lo tema, porque evidentemente lo teme, pero lo admire y tenga como esta, ¿no?, sensación de inferioridad ante la figura, ¿no?, grande, enorme de un caudillo, ¿no? Eso es distinto, porque es verdad que Carpentier estaba más en el otro lado, en ese lado del el caudillo erudito, culto, etc. Y ahí, digamos que se le ve a Carpentier lo que es él. En un momento dado, bueno, el doctor Peralta, por ejemplo, es un personaje que está siempre al lado del caudillo, que es un complemento erudito que nos recuerda mucho en muchas ocasiones a Carpentier. Hay un momento en el que dice Peralta, conocedor de los modestos niveles cogitantes de su compadre, estaba seguro de que el primer magistrado nunca había leído a Nietzsche, y si ahora lo citaba con tal autoridad era porque en algún artículo leído ayer se hubiese topado con pensamientos suyos debidamente entrecomillados. Muy interesante esto. No, primero, el lenguaje. La palabra cogitantes, etcétera, todo esto, ¿no? El lenguaje muy típico de la visión de Carpentier o del barroco de Carpentier. Pero el asunto de que Peralta, esa mano derecha del dictador que está siempre con él, que lo acompaña y que hace lo que él dice y que maneja también el país junto con él, sí que es realmente un erudito. Y además se permite hacer comentarios sobre el dictador que no es tan erudito, no es tan sabio como a él le gusta parecer. Y aquí tenemos un diálogo, es larguísimo y complicadísimo, pero bueno, yo he sacado aquí nada más unas 10 líneas, que es el momento en que el estudiante está hablando con el caudillo, con el primer magistrado. Y que hay muchos críticos que han dicho que esto podría ser ese estudiante, podría ser Fidel Castro, frente claro, evidentemente una acusación que no existió, de Fidel Castro con el dictador anterior, evidentemente. El estudiante, el joven este que se enfrenta al poderoso, y un joven que conoce, que sabe, que tiene conocimientos, que no solo es universitario, sino que lee y es instruido, ¿no? Dice, el primer magistrado tomó el libro para la cría de gallinas Rhode Island Red. Lo abrió y, clavándose las gafas, empezó a leer con marcada sorna. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y una intertextualidad de la manifiesto comunista. Esto entra dentro del contexto en el que está hablando y en el contexto también de lo carpenteriano. Entonces, y enlazó el otro, es decir, el estudiante, ¿no?, con sorna aún más marcada. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en una santa alianza para acosar ese espectro. El Papa y Luis son Clemenceau y George. Es muy interesante esto, ¿no? Como el estudiante, o sea, el magistrado hace una cita como para mostrar su erudición, su conocimiento, y el estudiante, de alguna forma, lo que hace es, ¿no?, ponerse por encima de él, diciendo, mira, que yo también sé de dónde viene esto, y además te continúa la frase. Yo también me lo conozco esto. Bueno, esto, a mí todo este diálogo, ¿no?, yo veo por debajo de ahí, más que a un dictador y a un estudiante, yo veo, a lo mejor al estudiante sí lo veo, pero al dictador no lo veo tanto, no veo mucho más a Carpentier. Dice, y luego, claro, como no se da por vencido, evidentemente, Metternich y Guizot. Claro, él dice que yo también puedo continuarte la frase. Rectificó el otro que ahora es el magistrado. Y ahora, claro, cambia de tercio y el estudiante dice, veo que conoce usted a los clásicos. Dijo usted también con esa ironía. Y cayó, no, más bien la cría de gallinas. No te olvides que soy hijo de la tierra. ¿Acaso por ello? Y cayó perplejo ante el estilo que habría de adoptar en aquel diálogo.
no valerse del estilo frondoso de Plegaria de la Acrópolis, que un joven de nueva generación haría ridículo, sin caer extremo opuesto en el vocabulario guarango y barriotero que lo encanallaba. Bueno, y otro texto que también me interesa, que es el lenguaje barroco del barroco latinoamericano. Llega un momento en que el lenguaje de Carpentier para describir ciertas cosas tiene ese complemento barroco que nos hace descubrir en los narradores. Claro, juntamos todas estas cosas que hemos dicho y realmente encontramos a un Carpentier que no sabe o que no quiere deshacerse de la influencia en el narrador. Es decir, que le cuesta mucho deshacerse de la influencia en el narrador. O que no quiere deshacerle, quiere que se vea mucho que está él ahí, en el narrador. Sea quien sea. Empezó a pronunciar un discurso bien articulado, sonoro en su atenorado diapasón, preciso en sus intenciones, aunque se adornara demasiado. Este era el parecer de muchos, de expresiones tales como trashumante, mirobolante, rocambolesco, erístico, apodáctico, antes de que, subido de todo en una relumbrante movilización de orcas caudinas, espadas de Damocles, pasos de Rubicón, trompetas de Jericó, ciranos, tartamín y clavileños, revueltos con activas palmeras, señeros cóndores y ornicrótalos, alcatraces, se diese a increpar a los canízaros del nepotismo, a los miméticos demagogos, a los condoteros de Alfeñique, a todo esto. Fijaos como esto que decíamos al principio, y yo creo que lo hacemos ya el redondo para terminar, que la erudición funciona como sintaxis. Esto es un ejemplo clarísimo de cómo la erudición funciona como sintaxis. Aquí lo que hay son una cosa detrás de otra, que es una demostración de la erudición, no del narrador, sino del autor, que se ve clarísimamente, ¿no? Bueno, yo creo que con esto, y ya con lo último, para terminar, también puede haber cierta empatía con estos narradores por la condición especular. En este momento aquí se cita esto y que a mí también me recuerda mucho Carpentier. En cuanto a Palacio de los Espejos, me había devuelto, el mismo magistrado está diciendo esto. En cuanto a procesos, me había devuelto tantas veces mi figura en yacencias y escorzos, ahora también los términos que utilizan, yacencias y escorzos, invenciones y garabatos, que todas mis conjugaciones físicas quedaban recopiladas en mi memoria como un álbum de fotografías familiares, se repertorian los gestos, actitudes, desplantes y atuendos que marcaron las mejores jornadas de una existencia. Bien entendía yo por qué el rey Eduardo VII había tenido allí bañadera propia y hasta una butaca ejecutada por un hábil discreto organista que le permitiera entregarse a sus retozos. Es el lenguaje y es el dato, los datos. Es decir, todo esto nos suena mucho más que a un dictador, a una persona con cierta erudición, que además, vuelvo a decir, la utiliza como sintaxis, y ahí puede haber una cierta condición especular. Y ya digo que no sé si es algo que él hace de una manera consciente o es inconsciente, pero creo que la sombra del narrador, la sombra del Carpentier está en el narrador, en tantos narradores. Esto es una cosa que ahora tenemos que ir mirando en otras novelas más, pero bueno, que hasta ahí es donde estamos llegando. Muchas gracias. Yo recuerdo que la primera vez que vine a Alemania a dar una conferencia hace muchísimo tiempo fue en Münster con Matzak, puede ser Wolfgang Matzak. No, Matzak estuvo más bien en Bonn antes. En Bonn, era en Bonn. Sí, sí. Era en Bonn, sí, era en Bonn. Sí. Cuando terminó la conferencia y la gente empezó a hacer así, yo entonces no sabía que era la costumbre de Alemania, distinta a la costumbre de otros lugares que se la Yo dije, esta gente que está por hacer, no le ha gustado esto. Bueno. Bueno, muchas gracias. No, pero es que ya han pasado muchos años y ya está acostumbrado también. Bueno, muchísimas gracias por esa charla y por ese desplegamiento de tu erudición también, diría Bueno, yo. Y abrimos el debate, como siempre. Invitamos a comentarios, preguntas, diálogo. Sé que hay algunos presentes que están trabajando a Alejo Carpentier, pero también otros
que por supuesto lo conocen, lo han leído y bueno, por ahí están ahora ya Sí, con ganas de adelantarse. sí, de esto o de otras cosas. Sí, 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 lo Lo que que sea. queráis. Vamos a hablar de lo que queráis, ¿no? Bueno, adelante, por favor. Sí, Muchas gracias por la presentación, realmente muy profunda en dos ejemplos concretos sobre, digamos, este juego especular de la narrativa de Carpentier. Yo concretamente estoy trabajando dos de sus novelas en mi tesis de doctorado, El Reino de este mundo y el siglo de las luces, sí. y, digamos, en una línea de otros autores a partir de la historia digamos, de lo que ha sido la presencia africana en América Latina. Ajá. Entonces, me interesa mucho el tema del narrador justamente porque comparado con otros autores que también trabajo, Rómulo Gallegos, por ejemplo, Sí. me he dado cuenta que justamente a través de narradores que es posible identificar, que es otro de los temas que me interesa, los discursos. O sea, en esta primera parte en la que nos habla de esta pretensión científica o esta ambición científica que se tiene con las novelas históricas, Sí. es muy claro que en la narrativa latinoamericana en general hay una preocupación por volver a la historia y hay como esta tensión entre literatura e historia como una manera de entender el presente y el pasado, ¿no? Esta tensión. Y me gustaría saber, sin preguntar en este punto, si es posible establecer estas correspondencias entre un tipo de narrador o marcas, digamos, textuales de este narrador en correspondencia con estos discursos De historia. de la historia o también, digamos, este manejo de fuentes que hay, ¿no? De archivos, digamos, si se pueden establecer estas correspondencias como directas de alguna manera, porque también en esos narradores hay ironía sobre estos discursos, ¿no? Es decir, no es transparente y no es una correspondencia plenamente directa, sino que hay también una reelaboración de estos discursos. Es evidente que nada es directo y todo es narrador. Entre otras cosas porque el narrador, o sea, los novelistas, los artistas son artistas, no son científicos. Entonces, todo lo que es reelaboración de algo es una reelaboración, por así decirlo, creativa. ¿Y qué es lo que hace Carpentier? Lo hace, como lo hacen todos los que escriben. Carlos Fuentes, yo creo que es uno de los que mejor ha reelaborado la historia dándole un cauce artístico, ¿no? En el que se utilizan muchísimos datos de muchísimo conocimiento para un objetivo que no tiene que ver con la historia, sino que tiene que ver con la literatura. El Carpentier también lo hace así. Y lo hace desde el principio. Lo hace desde el principio. Si en el Cuellar-Bao lo que quería era universalizar algo que hasta ese momento, después de más de 4 siglos de historia, ha permanecido en lo folclórico, en lo local, y lo quería hacer, y lo hace con una novela vanguardista. Luego pasan un montón de años hasta que él realmente es capaz de, digamos, de ver cuál es el cauce que debe darle, y es el reino de este mundo. A mí me parece el reino de este mundo es una novela, claro. Decir de lo mejor es que, claro, luego viene Los Pasos Perdidos y dices, bueno, parecía que era imposible, ¿no? Hacer algo mejor y muy distinto. Y luego viene El Siglo de las Luces y parecía que era imposible hacer algo mejor y distinto. Recuerdo que García Márquez decía que cuando salen los Pasos Perdidos, estamos hablando en principio de los 50, que él estaba tratando de colocar la hojarasca que había escrita y no se publica hasta el 55. Dice que en ese momento, cuando yo publicaba, dijo, oye, mejor rompo esto. ¿Qué hago yo publicando este texto? Y luego, cuando en el año 62 se publica
la historia de las luces, que él acababa de publicar El Correo que le escriba y que ya tenía la idea hacía tiempo de lo que luego iba a ser Cien años de soledad. También dijo lo mismo, digo, yo voy a dedicarme a otra cosa, voy a dejar de escribir porque no tengo nada que hacer contra esto. Es decir, ¿qué es lo que hace Carpentier? Utiliza la historia, porque además en cada novela lo hace más diferente. En El reino de este mundo, evidentemente son historias que tienen que ver con ese pasado africano muy interesante, historias que él ha oído, que él conoce y que reelabora como él quiere. Me parece que ahí, es decir, él empieza a no respetar, digamos, lo que sería la adecuación a unos hechos, porque en esa novela sí que hay mucha más, digamos, imaginación y tal. Pero luego, pues partido de otra cosa, pero luego llega el Señor de las Luces y ahí también hay una historia, él conoce perfectamente la historia de lo que pasó en Haití y lo que empezó a pasar en el principio del 19 con todas las revoluciones, pero Haití, que eso ya es una cosa que venía de la otra. Has elegido muy bien esos dos novelas porque es como digamos una correlativa a la otra, aunque no tenga nada que ver una con la otra en cuanto a lo que se dice, pero tiene mucho que ver en cuanto a lo que dice el autor, ¿no? A lo que quiere decir y por dónde va, y lo hace de una manera diferente de una de otra. Digamos que en la segunda, en El Señor de las Luces, está mucho más apegado a la historia, pero no es un afán científico, bueno, sí que es un afán científico lo que, claro, uno piensa de, sí que es un afán científico lo que hay ahí, pero yo creo que prima mucho más el afán de crear un argumento que aunque tenga mucho que ver con la historia, es un argumento al que yo le he dado una vida nueva, lo he ensanchado, lo he tratado como a mí me ha dado la gana y he conseguido una obra de arte. Yo no quiero hacer un tratado histórico. Pero esta cosa que tú has dicho es muy interesante porque, fíjate, lo mismo que existe ese interés por la historia, hace que en América Latina el interés por el ensayo sea algo muy peculiar si lo comparamos con otras tradiciones literarias. O sea, yo comparo la literatura española con la literatura de América Latina y de repente veo que en España los ensayistas son ensayistas, Ortega y Gasset, filósofos, ni siquiera pensadores, y que los escritores son escritores, los novelistas son novelistas. Y hay muy pocos novelistas que escriban ensayos, con Javier Cercas, pero Javier Cercas fue un académico antes que un escritor. Un académico por necesidad, porque tenía que ganarse la vida, y entonces hizo la tesis, que además coincidimos en la misma universidad, en Illinois, realizando la tesis, y ahí él ya tenía la obsesión por la escritura literaria. De hecho, empezó a escribir ahí. Entonces, pero bueno, tiene también la otra cuestión, la tiene muy bien. Pero generalmente en España no existe tanto eso. En América Latina, los narradores, los escritores de ficción y los ensayistas son muchas veces los mismos. Y el ensayo es un género literario que no tiene nada que envidiarle a la novela. Bueno, en España el ensayo es una cosa que hace una serie de gente para explicar cosas y luego la novela es eso, es literatura. No, estoy exagerando un poco, pero es así, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que ver con esa necesidad de contar la historia y de contar, ¿no? Y recontar la historia, que claro que evidentemente para América Latina es como una obsesión. Sí, pero sí que tiene razón ahí. Sí. Sí, Ángel, a propósito de eso, yo también veo ahí como un pretexto. En el primer texto que presentaste está Nuestra América de Martín. O sea, está marcado. Y para seguir la línea de lo que te preguntaba Felipe también, Sí. Bueno, no olvidemos que lo que hace Colón, las cartas de Colón, cuando uno lee las primeras cartas de Colón, Sí. Colón no escribe para el público general, Colón escribe para el rey. No, y lo que le cuenta es literatura, fundamentalmente. O sea, ahí no hay historia. Le cuenta que apenas de llegar los indígenas le dijeron esto. O sea, aprendió la lengua en 2 días. Así es. Yo acá en Alemania no sé cuánto rato y... No. Es complicado. Entonces, claro, hay una corriente científica, pero yo creo que también está esto de tomar la literatura como fuente
histórica. Sí, sí. Y yo creo que eso está ahí también, y sobre todo en ese texto que está marcado, eso, cómo juega con esos textos históricos del Archivo General de India, pero que así es. Y lo hace la literatura. Sí. Y lo que dice de Martí es muy interesante porque, claro, hay que pensar que Carpentier es cubano y es martiano, como lo han sido todos desde la vanguardia, pasando por Orígenes, con la primera generación de la Revolución, los poetas y por supuesto, bueno, ya a partir de los años 80, esto lo ha explicado Marete muy bien en su libro sobre Martí, como la imagen de Martí. A mí yo me quedé fascinado cuando leí ese libro. Yo lo leí cuando estaba haciendo mi tesis sobre Martí y acababa de ser publicado. Yo creo que lo leí quizás un poquito más tarde, porque lo publicó en el 94, 95. Debe tener la tesis, pero estaba ahí yo en eso. De repente leí ese libro y dije, este libro solo puede haberlo hecho un alemán, ¿no? Porque es que, sí, porque es que él no deja ningún cabo suelto, lo estudia todo, lo conoce todo, lo lee todo y lo interpreta todo ordenadamente. Esta década, ahí pasó esto, aquí pasó esto. Y es a los 90, es increíble. Y además me acuerdo que yo lo conocí precisamente en un congreso por esas fechas y dio una conferencia magnífica sobre Martí, haciendo referencia a las imágenes que iban saliendo una tras de otra. Yo no sabía quién era, y cuando me dijeron que tenía problemas en la vista, yo, esto es imposible, ¿cómo va a tener problemas en la vista el señor? Lo está diciendo. Y sabe que el bigote lo tiene para aquí, y la imagen, y estaba. Bueno, en ese libro, lo que está diciendo Omar es que a partir del año 80 hay un comienzo de desmitificación de la figura de Martí. Pero solo se produce a partir de los 80, ya que a partir está muerto. Y por supuesto, en los 90 va a ocurrir mucho más, eso ya no llegó. Y los 2000. Pero es muy interesante cómo Martí, aunque es cierto que no hay una relación directa, no hay una intertextualidad directa en este libro ni en otros sobre ti, pero la base de Nuestra América está ahí. Porque en la base de Nuestra América está la obsesión de Carpentier también. O sea, Nuestra América, ¿qué es lo que está diciendo? Que dice, nosotros no podemos regir, o sea, no podemos gobernarnos como se gobiernan otros, o se gobiernan los franceses. Que parece que no hubiera otra cosa que Francia en el siglo XIX, que todo el mundo mira a Francia como si no. No. O Estados Unidos, que también se empieza a finales del siglo XIX, porque nuestra América es del año 91, 1891, y él ya lleva 10 años viviendo en Nueva York, en las entrañas del monstruo. Entonces dice, no podemos gobernarnos como se gobiernan otros países, sino tenemos que nuestro gobierno tiene que ser natural. Entonces, la obsesión de Carpentier también está ahí. Carpentier repite mucho lo de la calle, el allá. Y creo que lo real maravilloso, cuando hay que diferenciar, ¿cuántas veces ha escrito que si es diferente el realismo mágico del real maravilloso? ¿Y qué diferencia hay? Si es lo mismo, no es lo mismo. Creo que una de las cosas que nos puede. Que a mí me ayudó mucho esta idea que yo la leí en Leonardo de Padura, el libro tiene sobre Carpentier. Y dice que en lo real maravilloso todo el mundo ve las cosas igual. Todo, es decir, hay narrador, personajes, lectores, todos están obligados a verlo todo desde el mismo prisma, que es eso, la mezcla de la realidad con lo maravilloso, lo mágico en la realidad. Sin embargo, dice Carpentier que en lo real maravilloso existe una acá y una allá. Entonces, hay como dos visiones. La visión de la acá, es decir, la nuestra, la americana, que ve de una manera natural todo lo que está ocurriendo, y los de allá, que se quedan perplejos con lo que están viendo. Y por eso, y ahí entra con si el Castillo, que si todos estos primeros viajeros que vienen. Entonces, creo que es interesante ver esto. Y creo que Martí ya estaba ahí, en esa dinámica, cuando replicaba a los que habían defendido durante tanto tiempo, después de que se consiguieran las independencias, que nuestro modelo, como ya no es España, vamos a vernos en Francia. Pero siempre con esa obsesión por lo que está allá con lo que está acá. ¿Eh? Y
Bueno, entonces ahí yo creo que Carpentier sí que enlaza con ese pensamiento martino de manera clarísima, evidentemente. Bueno, profesor, muchas gracias por su posición. Yo, la verdad, no estoy trabajando Carpentier y no soy muy conocedor de la obra de Carpentier, pero el tema del narrador bajo sospecha o el narrador no fidedigno me interesa mucho porque lo estoy trabajando mucho en mi investigación, que es sobre Bioy Casares. Sí. Y quería preguntarle, o pedirle una reflexión también sobre la riqueza que tiene la figura del narrador no fiable como estrategia narrativa y a nivel intratextual. ¿Qué función cumple el que un narrador sea, lo que yo entiendo, un narrador errático, vacilante o que es desacreditado, desautorizado de alguna manera? Y de repente también preguntarle si en ese caso, cuando la instancia del narrador queda debilitada, ¿cómo es la relación entre ese narrador y los personajes digamos, conocer la perspectiva o el punto de vista del relato? Porque si la instancia del narrador queda debilitada o no es fiable, alguien tiene de alguna manera que guiar el relato, ¿no? Claro. Hombre, aquí, sobre lo que el escritor quiere, tampoco es fácil saber, ¿no? Es decir, por eso yo he planteado, y alguna vez lo he dicho, ¿era consciente Carpentier de que lo estaba haciendo? Esa es la pregunta. Y si era consciente, ¿qué es lo que quería? Que es la pregunta que acabo de hacer. Yo la verdad es que no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Me hubiera gustado preguntarle a Carpentier sobre esto, pero no lo llegué a conocer. Eh, pero es verdad lo que dices, que porque un narrador no fiable puede debilitar el discurso, pero a lo mejor no. Es decir, yo creo que Carpentier, o sea, en lo que habla de Carpentier, una cosa es lo que alguien con un buen conocimiento del autor y de la historia puede sacar como consecuencia de lo que se dice, y otra cosa es que un lector pueda verlo eso, es decir, un lector puede aprovechar el texto sin darse cuenta de la debilidad en el sentido del narrador, porque se parece demasiado al escritor. Porque, entre otras cosas, porque las novelas, yo creo que la importancia de las novelas no está, la importancia en el sentido el éxito en cuanto a la creación de la novela, no en cuanto al número de lectores, ¿no? Sino a lo que tú has querido, es decir, a que esa novela sea una novela realmente esté bien hecha y sea convincente. Eso no está, yo creo que no tiene relación con la cercanía o la lejanía de los narradores con los autores. No tiene relación con eso. Y que por tanto no tiene por qué constituir una debilidad. Eso. Puede ser una estrategia a veces, ¿no? Fíjate, por ejemplo, estoy pensando en Los soldados de Salamina, de Javier Cercas, como hay una estrategia que es que Javier Cercas está en la novela, pero el narrador soy yo, y aparece Javier Cercas en la novela, ¿no? Entonces ahí hay un juego, una dualidad muchas veces ahí, ¿no? Y que tiene, yo creo que la fuerza que tiene esa novela está en cómo maneja la narración, en cómo maneja los narradores, y cómo maneja también el personaje histórico, por supuesto, de la guerra civil, todo lo que dice y lo que dice y lo que quiere decir por debajo de lo que dice. ¿eh? Mm, Entonces me parece que no tiene mucha importancia que el narrador sea poco fiable. Lo que hace es descubrirlo y decirlo, pero el lector va a hacer lo que quiera con eso. Y no creo que tenga mucha influencia en lo que el lector, ¿no?, asimile sobre eso. Me parece. Sí. Yo trabajo sobre figuras arquitectónicas en algunas novelas caribeñas. Sí. Entre ellas La Banana para un infantil de Pedro Infante. Sí. Y lo que he leído también, he leído varias cosas de Carpentier,
Y siento que algo que distingue a Carpentier en su traducción, en su representación de las figuras arquitectónicas es el fetichismo, ¿no? Tanto el fetichismo como cierta monumentalidad, ¿no? Y en los pasajes que leíste, ¿no? Mencionaste la evolución, ¿no? Que puede verse como una cierta fascinación, maravillamiento por el libro, por el conocimiento, etc. Claro. También hablaste, hiciste una cita de un pasaje sobre Salomón, ¿no? Y hay un cierto culto a la potencia sexual de Salomón, etc. Mencionaste también, ¿no? la relación con el oro, una relación un poco desengañada, está sustituida por la carne de los esclavos. ¿No? Parece que hay una especie de fetichismo sustituto. Y bueno, otras cuestiones, me acuerdo, por supuesto, del instrumento musical de Los Pasos Perdidos. Sí, claro. El instrumento que consigue en la labor, en la selva, y luego lo lleva para Estados Unidos. Así es, así es. Quería preguntarse si crees que el fetichismo juega un papel en la narrativa. Sí, yo creo que todo esto, todos los ejemplos que he dicho y muchísimo más tienen que ver, tiene una cierta actitud fetichista, ¿sí? Esa importancia que se le da al objeto, a lo que sea, ¿no? O a la realidad en cuestión, o al personaje en cuestión. Sí, lo hay como hasta la consagración de la primavera. Yo creo que hay un fetichismo, digamos, global, si se quiere, por un proyecto. Ya no es digamos, ya no es tanto un personaje concreto o un objeto concreto, sino una idea, ¿no? Que también yo creo que ahí sí que en las novelas de Carpentier existe ese aspecto. Sí. Y claro, nunca yo me he parado a pensarlo, pero lo que me dices tiene toda lógica. Habría que ir viendo novela por novela, pero sí que hay elementos, sí, ¿verdad? El instrumento musical en El Paso Perdido está clarísimo. En la crónica de Carpentier también sobre La Habana, ¿no? La ciudad de las columnas, ¿no? Bueno, la claro. columna tiene una significación mágica prácticamente. Así es. La ciudad de las columnas, sí, también, sí. La arquitectura. Sí, hace una semana que estuve en Bolonia, y me contaron que Bolonia y es verdad, en Bolonia es una ciudad de las columnas mucho más que La Habana. La Habana lo es, sobre todo en algunos barrios sí, pero es verdad que existe, y también existe muchas veces en los boloñeses, en los bolonios, o en los bolonianos, como se llama. Existe, ¿no? Esa idea, ¿no? Petición de la arquitectura con las columnas. Y yo creo que en Carpentier existía. Existe existe con todo, existe con la música. Son como sesiones, ¿no? Existe con la arquitectura. Existe con ciertos personajes históricos. Sobre todo eso, esa época del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Y existe con el mundo africano, ¿no? Con el mundo africano, como la imagen del africano, ¿no? y su manera de pensar, su manera de actuar. Sí que existe, sí. Yo creo que está ahí. Sería cuestión de verlo más después, pero sí que existe. Sí. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Me quedé pensando sobre la dialéctica que hay, que me fascina, entre lo rechazable que son algunas de las figuras y la empatía del autor. No sé si es empatía o si también es como o sea, no, neutralmente dicho, la posibilidad del autor de adentrarse en la lógica de esa figura. Sí. Y me pregunto si también aquí hay como una ironía, un juego o una estrategia de deshacer, de desmistificar a esas figuras tan eminentes, violentas, para, no sé si, o cuál sería el efecto en los lectores, ¿no? Para los lectores, si ellos pierden el miedo de los dictadores, por ejemplo, o también como que se crea una distancia irónica entre lo que dice Colón sobre lo bueno irónicamente, ¿no? Lo bueno que es la idea de tener esclavos,
Sí. Que se crea como esa distancia y esa resistencia dentro del lector, o sea que es Claro. un efecto bien interesante. Claro que sí, eso existe, evidentemente. O sea, es que son las dos cosas. Por un lado es lo que él siente. Está claro que él siente una fascinación por la figura de Colón, como la siente todo el mundo, aunque le parezca que lo que hizo fue horrible o que lo que vino después de lo que hizo fue horrible, ¿no? Es decir, que muchas veces también se confunde a Colón con lo que pasó después. Es decir, como que Colón, claro, Colón tuvo toda la culpa de lo que hicieron los españoles en América, ¿no? Cada uno tuvo la suya, ¿no? Es decir, Colón tuvo la culpa, si se quiere, entre comillas, la culpa de encontrarse con algo, que luego, pues eso, el eurocentrismo llamó descubrimiento. Bueno, esto, ya estaban descubiertos, ellos mismos ya habían descubierto. Pero el asunto es que existe, por un lado existe la fascinación de, del intelectual con estos personajes, como también con los dictadores, hay una fascinación. Especialmente de García Márquez. García Márquez estaba fascinado no solo por Fidel Castro, por un montón de dictadores, pero porque le interesaba el poder. Y él sabía que los dictadores, que todos los dictadores tienen una cuestión negativa clarísima, ¿no? Y él lo escribió en Antonio Patriarca, García Márquez ahí, ¿no? Y él en el recurso método. Pero es que yo creo que lo bueno, o sea, la literatura de estos escritores que son los mejores escritores de lengua española del siglo XX, o algunos de los mejores escritores, lo fascinante, o sea, yo creo que lo que hace que ellos sean tan grandes es que los personajes que ellos crean son personajes contradictorios, como contradictorio es el hombre. Es decir, para desmitificar a Colón, yo creo que no sería una buena estrategia decir absolutamente todo lo malo que tenía, lo que se piensa, los clichés que hay sobre las maldades de Colón. Para desmitificar a un dictador, no creo que sea una buena estrategia hacer que el dictador sea una persona 100% deficiente, perversa, ¿no? Es que eso nadie se lo cree, eso no funciona, eso no funciona. Eso pasa en el cine, en las series, eso pasa en todo. Es decir, cuando un personaje en una película, en una serie, es un personaje, cuando el malo es absolutamente malo y el bueno es absolutamente, eso no funciona. Eso no funciona. Es que lo que está esperando el público, lo que está esperando el lector que lee o que ve esa película, es que haya matices, porque la humanidad tiene matices. Nadie es ni blanco ni negro, ¿no? Todos. Entonces yo creo que estos personajes son personajes, claro, la persona más simple del mundo tiene muchísimos matices. Cuando esa persona es una persona que tiene una profundidad, porque es un genio, no, por la razón que sea, claro, describirla no es fácil. Y yo creo que el reto de todos estos escritores, yo digo evidentemente Carpentier con su dictador, Carpentier con su Colón, o con quien sea, o con los personajes, los partidos con los personajes del siglo de las luces. Son todos personajes con luces y con sombras, y a veces con más sombras que luces, ¿no? Y eso se ve en la relación que hay entre ellos también, los protagonistas, clarísimamente. Entonces, yo creo que la genialidad de estos escritores y la de Carpentier ahí es precisamente mostrar a personas con sus matices, porque totalmente, nada es totalmente rechazable, ni nada es totalmente asequible a un estómago sano. ¿Eh? Es decir, entonces yo creo que la genialidad de ellos está ahí. Y Carpentier, yo creo que está clarísimo que él tiene fascinación, y él lo dice, por un tipo de dictador que es el dictador culto. Porque uno puede pensar, es que un dictador no puede ser culto, porque un dictador es un tipo que va a lo que va y que no tiene escrúpulos y que no le importa matar o quitar la libertad, ¿no? Uno puede pensar eso, pero luego se da cuenta de que eso no es así. Eso no es así. Es que yo creo que ni siquiera, el peor de todos ellos, yo creo que la obra en la que más se muestra la maldad de un dictador, yo creo que es la de la fiesta del chivo.
Me parece que es la más dura, una de las más duras. El otro día me decía una alumna que me hizo un trabajo en la clase que tenemos, una clase que tenemos, hizo un trabajo sobre la fiesta del chivo. Entonces hizo una comparación entre el libro y la película, que se hizo pocos años más tarde. Entonces dice, con el libro había aguantado, pero con la película había cosas que no había podido ver, que no ella no había podido ver, que tuvo que dejar de ver la película, porque le impactaba muchísimo, ¿no? Estas cosas que pasaban, que son las mismas que pasaban en el libro, pero bueno, verlo le había impactado mucho. Entonces, bueno, yo creo que incluso el Trujillo, que es, yo creo que es lo más, es que uno lee este dictador de Carpentier y es un dictador que es atractivo, porque es que es atractivo, porque es un tipo erudito, porque le gusta la música, porque hay detalles de sus explicaciones sobre cosas históricas, sobre personajes históricos, sobre lo que hace en París, cómo le gusta la ciudad, también está el fetichismo de la arquitectura, ¿no? Hay detalles que hacen que sea, por un lado, sea fascinante, ¿no? Y en Barbados se ve menos, se ve mucho más la maldad. Pero incluso hay como detalles que muestran a una persona humana, con todas sus contradicciones. Sí. En este específico, o sea, en la humanización, en esta parte se está humanizando el dictador de cierta manera. Sí. O sea, poniendo las cosas que gustan y pasando de otro plan a las cosas malas que uno haber hecho. Entonces, o sea, solo es una pregunta, un comentario. Sí. Que o sea, en este aspecto que se está discutiendo, de alguna manera u otra, los dictadores pueden ser humanizados si se quita de lado la parte negativa y todo lo que han hecho en la humanidad y solo se enfocan, que es lo que más o menos ha dicho de lo que hace este autor, se enfocan en la parte positiva que como ve la persona o como ve el dictador el mundo, que es desde la parte artística, desde la parte yo que sé, literaria y todo eso, que de alguna manera u otra casi todos los dictadores tienen un interés en la parte artística y literaria y todas estas cosas colectivas, pero lo que más se ve es la parte no humanizada o la parte que más tiene una cara es la de matar, la de... Lo que más se ve, claro, lo que más se ve. Sí, yo creo que, o sea, desmitificar para estos escritores no es decir, oye, que lo que dice la historia no es verdad, que usted hizo esto y hizo esto otro y además era de tal forma. Desmitificar es verlo en todo su, ¿no? Digamos, verlo con 360 grados, ¿no? Como se ve ahora a veces manda la foto y puedes darle la vuelta a la foto, ¿no? Pues esto es lo que hacen los grandes escritores, darle la vuelta a la foto, 360 grados, y tú estás viendo la luz y las sombras, estás viendo lo que quieres ver, lo que puedes tragar, y lo que no puedes tragar te tapas los ojos para no verlo. Entonces yo creo que la desmitificación va un poco por ahí, no tanto por decir la historia ha hecho esto y no era esto, sino que era lo otro, sino de dar una imagen completa, ¿no? del personaje, que sea quien sea, en este caso el dictador. También hay como una sinvergüenza, ¿no? Ante la persona mítica que hay. Estoy pensando en un texto de Marx que escribió sobre Bolívar, Simón Bolívar, que empieza con una escena en donde Simón Bolívar está bañándose y se queja de su cuerpo, etc. O sea, que realmente son las cosas que normalmente serían censurados, ¿no? Claro. Sí. Así es. Sí. Sobre todo porque el texto histórico, que de todas formas es texto, tiene esa pretensión de ser algo totalmente verdadero, escéptico, claro. Y la literatura le da otras dimensiones, claro. Lo fragmenta a las personas, el personaje y lo pone sobre la tierra y le da
nos da, digamos, la dimensión también no solo de lo fáctico, sino también de lo posible, ¿no? Así es. Porque la literatura complementa la historia, es evidente. Claro, porque es verdad que la historia tiene la pretensión de ser, que además es una pretensión que es vana, porque ningún libro de historia cuenta exactamente. Yo creo que también hay que poner en duda un poco lo que dice el discurso oficial, los discursos oficiales. Y de hecho, muchas veces las novelas históricas lo que han hecho es sacar a la luz historias oficiales de las que hay que dudar. Porque si tú escribes una cosa de algo que ocurrió hace 500 años, basándote en un documento de hace 200, todavía faltan 300 para llegar hasta ahí, cuando no tienes documentos de hace 500 años, no tienes muy pocos. Sí, la historia siempre es interpretación, siempre, por muy estética que quiera ser, siempre es interpretación. ¿Eh? Entonces, creo que ahí el arte complementa la historia, es evidentísimo que eso es así. Creo que podemos admitir una última pregunta, comentario, antes de que tenemos que cerrar, porque como Claudia me hizo aclarar, hay que... A vos te están llamando. ¿Hay otro comentario, pregunta? Quizás me permito, pero es realmente muy básica la pregunta. Yo me preguntaba, pensando justamente en la parodia que le hace Cabrera Infante a Alejo Carpentier y la relación que tiene Padura con Carpentier. ¿Vos sabés cómo es la recepción actual de Alejo Carpentier en Cuba? ¿Cómo lo ven los jóvenes escritores? Bueno, es evidente que Carpentier es un clásico. Es decir, digamos que no es un escritor que tenga una gran influencia en la escritura. Yo creo que en ese sentido Lezama y Virgilio influyen muchísimo más en los escritores jóvenes que Carpentier. Cuidado. Que además son dos escritores que han sido mucho menos conocidos que Carpentier, porque Carpentier ha sido un escritor, digamos, potenciado por las últimas 6 décadas de la historia de Cuba. Sin embargo, sabemos que Lezama cuando murió no se enteró casi nadie, sabemos que Lezama cuando publicó Paradiso en Cuba nadie se enteró y Cortázar a los 2 días estaba escribiendo un artículo magnífico diciendo que era lo mejor que había leído y que de eso se enteró todo el mundo menos en Cuba. Y bueno, Virgilio prácticamente lo mismo. Estos dos autores, Virgilio y Lezama, tienen mucha más influencia en los autores jóvenes que Carpentier. Pero Carpentier es evidente que es un escritor respetadísimo, conocidísimo, pero no tanto, yo creo que no fluye tanto, porque claro, el barroco latinoamericano, yo creo que el barroco de Carpentier, que es distinto al barroco de Lezama, me parece que en las generaciones jóvenes no cuaja. Es decir, los escritores jóvenes hoy en día son mucho más directos. Son mucho más directos, como Virgilio, por ejemplo, ¿no? Piñera. Son mucho más directos. Entonces, esa prosa tan rebuscada y tan erudita, eso yo creo que no tiene tanta influencia en los escritores. Es evidente que como lectores, todo el mundo lee a Carpentier y todo el mundo lo admira, pero como influencia en los jóvenes no tiene tanto. Yo creo que incluso, por ejemplo, Eliseo Diego como poeta y como ensayista, tiene más influencia hoy en día en los escritores jóvenes cubanos que el mismo Carpentier. Sí. Por lo que yo sé, tampoco, a ver, yo conozco, hace ya algunos años que no voy a Cuba, y conozco muchos escritores jóvenes, pero estoy pensando en Eudris Plante. No sé si lo conoces. Eudris Plante es un escritor, tiene ahora unos 30 y poquísimos años. Él es poeta, narrador, ha escrito de todo. Y entonces tiene, él ha aparecido en el último Granta, ¿no? de los mejores escritores de menos de 40 años. Apareció él. Y creo que en ese sentido es mucho más lo que recibe de otros que de Carpentier. Estoy pensando en Carlos Manuel Álvarez, por ejemplo. Este más conocido, que dirige la revista El Estornudo. Estoy pensando en esta chica, Leida Rodríguez Iglesias,
es mucho más virgiliana que carpenteriana. Estoy pensando en esta otra que es buenísima. Esta va a llevar, le decimos, Elaine Vilar Madruga. Esta es maravillosa, tiene 32 años, debe tener 31. Y ha escrito no sé cuántas novelas, no sé cuántos libros de poemas, y ya todo lo hace bien. Y ella tiene una cosa mucho más... la ironía es mucho más postmoderna que la de Carpentier. Carpentier no es postmoderno en la ironía, tiene una ironía muy moderna. Yo lo veo un poco así, ¿sabes? Sí, todavía mejor que vos hayas venido acá para hablarnos de Alejo Carpentier, que sí, por ahí hay que volver a hablar mucho, ¿no? Porque los clásicos se quedan ahí como clásicos en las columnas un poco. Claro. Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ángel, muchísimas gracias a vos por esta charla y esa disposición a la discusión y a tantas preguntas, comentarios. Y como siempre digo, ahora seguimos discutiendo en otra parte. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto.